Buenos días, mi nombre es Sara Pérez. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de lo que serían las organizaciones venezolanas. Las organizaciones venezolanas tienen una estructura organizacional que pues es fundamental en todas las empresas. ¿Por qué? Porque define muchas características pues es de cómo se va a dar, cómo se va a organizar la empresa. Esta tiene como función principal pues establecer la autoridad, la jerarquía, pues la cadena de mando y pues los organigramas. Y pues las departamentalizaciones también. Las organizaciones deben contar con una estructura organizacional de acuerdo a todas las actividades o tareas que pues en ellas se pretenden realizar, mediante una correcta estructura que pues le permite establecer sus funciones y departamentos con la finalidad de producir sus servicios o productos mediante un orden y un adecuado control para poder alcanzar las metas y los objetivos deseados. Para poder comprender este tema es necesario conocer algunos conceptos, como en ella tenemos lo que es la definición de la organización, que esta proviene del latín organum, que significa órgano, como elemento de un sistema, ampliado más este concepto. Organizar es el proceso de distribuir actividades, recursos a través de las divisiones de funciones, definiendo también las autoridades y responsabilidades que tiene cada departamento para que pues la empresa pueda alcanzar de manera fácil pues sus metas. Seguidamente también es importante la definición del concepto de estructura, que según Sergio Hernández define la estructura como un ensamblaje de una construcción, una ordenación relativamente duradera de las partes de un todo y pues su relación entre ellas. Esta es una definición muy general, no solo para la administración, donde esta palabra procede del latín structure, que se refiere a disposición, orden de las partes dentro de un todo. Este es un grupo de elementos unidos que tienen la capacidad de soportar grandes cargas sin pues romperse ni deformarse. También esto nos hace reflexionar pues acerca de la importancia que pueda existir en una estructura de la organización, por lo que podemos definir lo siguiente. La estructura organizacional es la división de todas las actividades de una empresa, que después se agrupan para formar áreas o departamentos, estableciendo autoridades que a través de la organización y coordinación buscan alcanzar los objetivos. Existen tipos de estructuras organizacionales. La estructura es la base fundamental de la empresa, donde se realizan las actividades para formar departamentos y posteriormente pues definir la autoridad y la finalidad con que se van a alcanzar los objetivos. Pero también todo lo que surge de manera espontánea de la interacción entre los integrantes. Tomando en cuenta estas dos vertientes, la estructura se divide principalmente en estructura formal e informal. En cuanto a la formal, esta estructura surge como una necesidad para realizar una división de las actividades dentro de una organización que les permita pues principalmente alcanzar los objetivos mediante organigramas, manuales y la interacción de los principios de la organización, como podemos decir la división de trabajo, la autoridad y la responsabilidad. También la delegación, la unidad de mando, jerarquía, tramo de control y equidad en la carga de trabajo, entre otros que también pudiéramos mencionar. La estructura formal está integrada de las partes que forman a una organización y su relación entre sí a través de los principios fundamentales de la organización que pues se establecen con ayuda de las herramientas y que se presentan en forma verbal o documentos públicamente donde algunos de los integrantes puedan consultar con esta regida de la estructura formal de la organización. Seguidamente también tenemos la estructura informal, que pues su origen está en la estructura formal, ya que de ahí parte
la formación de estructuras de las relaciones entre los miembros de conforme a una mezcla de factores que dan origen a esta estructura. La estructura informal obedece al orden social y estas suelen ser un poco más dinámicas que las formales. Se observa que la estructura informal se integra a través de relaciones entre personas de acuerdo a una mezcla de factores que llegan a formar grupos informales que son representadas verbalmente pues, de manera pública. El comportamiento en las organizaciones es aquella capacidad de pues, comprender e interpretar las relaciones de poder en la propia empresa o en otras organizaciones. Es aquí en donde se supone orientar los propios intereses y comportamientos hacia las necesidades, prioridades y objetivos de la compañía. Es aquí en donde va a implicar el identificar tanto a las personas que toman las decisiones como aquellas que pueden influir sobre las anteriores. Entonces significa ser capaz de prever la forma en que los nuevos acontecimientos afectarán a las personas y pues a los grupos de la organización. Sus funciones en materia organizativa hacen necesario un conocimiento profundo de todos los procesos operativos, funcionales y de servicios de la compañía, pues para tener como una estrategia para tomar acciones, redireccionar, implementar y gestionar proyectos o necesidades específicas de los clientes o de programas. Estas personas comprenden el clima y la estructura e identifican las limitaciones no explícitas de la organización. Estas son personas que interpretan adecuadamente tanto la realidad externa como la realidad interna de la organización y comprenden asuntos de fondo de las empresas, incluso fuerzas no obvias que afectan a la organización. Pueden ser tendencias, pueden ser cambios, políticas, acontecimientos, entre otros. Tenemos metas y objetivos también del comportamiento organizacional. Uno de ellos es describir qué sistemáticamente cómo se comportan las personas en condiciones distintas. También comprender por qué las personas se comportan como lo hacen. También predecir el comportamiento futuro de los empleados y por último controlar al menos parcialmente las actividades humanas en el trabajo. Con el primer objetivo, describir, al lograrlo, permite que los administradores se comuniquen con un lenguaje común respecto del comportamiento humano en el trabajo. Con el segundo objetivo, comprender, entienden las razones del porqué de su comportamiento y pueden, entre otros, lograr explicaciones para mejorar los métodos. Con el tercer objetivo, que es predecir, es consecuencia del primero y del segundo, ya que al describir y comprender los gerentes, directivos, administradores, conocerán el personal, sus habilidades y relaciones intergrupales, pues tendrían la capacidad de predecir cuáles empleados son dedicados y productivos y cuáles se caracterizan por ausentismo, retardo u otra conducta perturbadora en algún determinado momento. Y pues el último objetivo del comportamiento organizacional es pues controlar los supervisores, los gerentes, los administradores por ser responsables de los resultados de rendimiento que pues les interesa de manera vital tener efectos en el comportamiento, el desarrollo de las habilidades, en el trabajo en equipo, la coordinación de esfuerzos y la productividad de los empleados. Es aquí en donde se necesitan mejorar los resultados mediante sus acciones y la de sus trabajadores. Y el comportamiento organizacional puede ayudarle al logro de dicho propósito. Finalmente, pues podemos decir que con todo lo que ya hablamos a través de este video, podemos decir que el comportamiento organizacional es un elemento fundamental, pues es aquí en donde se evalúa todas aquellas
todas aquellas acciones que realizan cada uno de los empleados y que pueden ser muy eficaces, muy favorativos para la empresa, como también pudieran ser perjudiciales. Es por esta razón que la empresa debe cuidar este aspecto en todos los ámbitos de la organización. Muchísimas gracias, espero que este video haya sido de ayuda para ustedes.